Bien, buenas tardes. Entonces, vamos a avanzar en el tema nuevo que estamos revisando en este curso de métodos y técnicas de investigación, que es fundamental en la investigación científica y en la investigación histórica, que tiene que ver con la ética. Y vamos a aplicarlo a un caso ficticio, pero que puede darse, digamos, para lo que es el trabajo que tienen que hacer esta semana. Entonces, esta semana consiste en la clase expositiva de ahora y en un trabajo que van a tener que hacer en casa de forma individual. Entonces, esta clase consiste en ver qué son los protocolos para la ética de la investigación histórica, eh, cuáles son los elementos asociados a la historia oral que ya vimos en las clases anteriores y que son uno de los métodos de trabajo donde efectivamente es necesario un protocolo ético, pero también vamos a discutir la ética en general en la investigación histórica, más allá de la historia oral y la historia del tiempo presente, por ejemplo, y también, ¿no es cierto?, algunos desafíos que nos plantea la inteligencia artificial respecto del uso ético en nuestro trabajo historiográfico. Bien, primero veamos algunos fundamentos éticos en las humanidades, algunos principios transversales de la labor académica que son comunes a todas las áreas, pero principalmente a las humanidades. Algunos tópicos éticos que se ha considerado para las humanidades tienen que ver con algunos elementos como los que están puestos acá. Por ejemplo, una integridad académica. Es fundamental una honestidad en el reporte de los hallazgos, un rechazo absoluto al plagio y un rigor en la verificación de fuentes primarias y secundarias. Esto puede parecer muy científico, que es bastante obvio, ese, evitar el plagio, rechazar el plagio, perdón, y un rigor en la verificación, pero va más allá de un aspecto meramente científico, sino que también de un aspecto ético. O sea, la ética de la investigación científica asume la honestidad a partir de estos elementos. Eh, Aquí vamos a ver el papel que va a jugar la inteligencia artificial en la medida en que las personas hagan pasar un trabajo como si lo hicieron ellos, pero lo hizo una máquina, por ejemplo. Eso alteraría la integridad académica. Otro elemento fundamental como tópico o principio ético en nuestra disciplina es la responsabilidad social. Siempre hay que considerar el impacto que la interpretación histórica puede tener en comunidades actuales y en la memoria colectiva. No es inocuo lo que nosotros hacemos cuando escudriñamos el pasado, también eso puede generar un impacto. Se ve más cerca ese impacto cuando son fenómenos más recientes, por ejemplo, estudiar eh, a- aspectos históricos vinculados a la dictadura militar en Latinoamérica, al golpe de Estado, por ejemplo, en Chile, o al atentado a los derechos humanos, etcétera. Entonces, eso puede tener un impacto directo, incluso un impacto judicial, en parte, ¿no es cierto?, cuando se están haciendo investigaciones. Hay que considerar eso, ¿no?, como elemento importante. También puede tener impacto negativo cuando uno hace un trabajo, como lo vimos en clases con la historia oral, y hace entrevistas y a veces puede que las personas, cuando son fenómenos y sucesos traumáticos, puedan revictimizarse. Entonces, también tiene que haber una responsabilidad social en el sentido de los alcances que tiene nuestro trabajo, que no solamente tiene que ver con un texto científico, un artículo, un libro, una investigación, sino que también tiene que ver con las comunidades en las cuales nosotros estamos desarrollándonos, viviendo. Y un tercer elemento tiene que ver con la justicia y la equidad. Hemos hablado varias veces que nuestra disciplina principalmente está asociada a la idea del poder, por lo tanto es una disciplina que está muy permeada por los estudios de las élites, por los estudios de los varones más que de las mujeres, por los estudios
personas más vinculadas a Europa que, por ejemplo, los pueblos indígenas o afrodescendientes, y eso hace que nosotros construyamos una idea de lo que supuestamente es la historia, eh, como si fuera englobando toda la sociedad, pero en la práctica estamos hablando de un grupo muy pequeño y dejando por distintas circunstancias que tienen que ver con la disciplina, ¿no es cierto? Dejando a muchos grupos fuera. Y el trabajo nuestro debiera garantizar que estén representadas las voces marginadas, por un lado. Eh, Aunque uno no trabaje sobre esos grupos, debiera tratar de hacer un esfuerzo para que esos grupos entren. O si no entran, hacer una reflexión, qué es lo que uno deja fuera. Eso lo hemos visto varias veces en este curso, que uno no solamente eh, tiene que preocuparse de lo que estudia y lo que ilumina con su trabajo, sino que también los oscuros, la parte oscura. ¿Qué es lo que va quedando, la materia oscura, por así decirlo? ¿Qué es lo que va quedando fuera, que no podemos ver por distintos aspectos metodológicos o de otro tipo, o de la propia disciplina histórica, cómo se va construyendo, ¿no es cierto?, los famosos silencios de la historia? Eh, y eso también tiene que estar de alguna forma representado en nuestro trabajo. Y por supuesto evitar la explotación de sujetos o materiales culturales vulnerables, ¿no es cierto?, cuando el caso del trabajo lo amerite. Otro elemento fundamental tiene que ver con la transparencia en la metodología. Tiene que haber una transparencia 100% y eso siempre es algo muy relevante para los proyectos de investigación, para las tesis de grado, para los artículos científicos. Tiene que haber un compromiso del historiador o de la historiadora con su trabajo en el sentido de entender que la ética que estamos viendo acá no es un trámite burocrático administrativo, sino también la garantía de validez científica. Es decir, la validez científica, en nuestro caso, no está solamente basada en aspectos de la racionalidad de cómo se construye instrumentalmente un trabajo historiográfico, las fuentes que hay que investigar, los conceptos que uno utiliza, sino también está basado en una ética. Y es la ética es la que asegura la validez científica. Frente a un documento, uno puede, ¿no es cierto?, extraer una parte y dejar otras partes fuera para poder sustentar una hipótesis. Por ejemplo, eh, frente a una entrevista que uno puede dejar partes fuera de la entrevista para sustentar una hipótesis, ahí tiene que haber siempre una objetividad honesta que haga, ¿no es cierto?, que cuando, por ejemplo, cuando eh, los documentos que uno revisa, la entrevista que uno está haciendo, por ejemplo, ponen en duda la hipótesis del trabajo, pone que cambiar la hipótesis, o relativizarla, o complejizarla, mostrar los matices de la hipótesis, y no ocultar eso que uno encuentra en esos documentos que de alguna forma refute lo que uno está proponiendo. Eso es muy importante de hacerlo y eso es algo que se adquiere con, esta, con este compromiso en la transparencia metodológica y en la honestidad intelectual. Eh, por otro lado, esta objetividad honesta implica declarar las limitaciones, por ejemplo, lo que queda afuera. Eso es bien interesante de considerar. Yo hago un trabajo sobre algo, pero siempre estoy dejando fuera por distintas circunstancias, no por aspectos arbitrarios, sino que por aspectos metodológicos, por ejemplo, porque no hay fuentes documentales suficientes, eh, porque el tema no ha sido trabajado tanto, digamos, como para construir una base bibliográfica sólida, etcétera. Entonces, uno siempre tiene que tener claro cuáles son las limitaciones de su trabajo, limitaciones de cualquier tipo, digamos, que siempre uno tiene. También identificar cuáles son los sesgos personales que uno tiene en su trabajo, eh, incluso aunque no los declare en el trabajo mismo, uno tiene que tratar de identificar qué pasa cuando uno está comprometido con un tema. Por ejemplo, cuando se estudian temas complejos como derechos humanos o la participación de las mujeres en la sociedad, los pueblos indígenas, cómo eso, el sesgo de uno puede alterar ese trabajo o, sin quererlo incluso, transformarlo. Entonces es algo muy importante que hay que considerar. Y finalmente, el origen exacto de cada dato utilizado en la narrativa histórica. Siempre rastrear exactamente el texto en cual yo me baso, el número de página, por ejemplo.
O si yo encuentro una referencia en otro texto y voy a usar esa referencia, tengo que decir esa referencia fue tomada del texto X. No hacer un ejercicio que pareciera que uno encontró directamente esa información, sino que está mediada por otro texto, y ese otro texto uno tiene que citarlo. Y por supuesto, citar todos los textos que trabajan del tema, los que se asemejan al tema, porque todos ellos han permitido construir el objeto de estudio. Y eso es un compromiso metodológico que a veces uno no lo encuentra en nuestra disciplina, porque a veces se saltan, aunque han leído todos esos textos, y no de forma, y no los citan, no de forma malintencionada, sino que porque creen que no es necesario. Pero lo que hemos visto nosotros en este curso es que todo lo que uno lee que implica el desarrollo del trabajo y la construcción de objetos de estudio tiene que ser citado de alguna forma. Bien. Hay unos elementos que son más obvios para el tema de la ética, que son los sujetos vivos. Y este es el desafío particular que tiene la historia oral frente a otras formas de disciplina, frente a otras formas de aproximación historiográfica. Por ejemplo, cuando uno trabaja sobre actores o actrices que ya están muertos, eso evidentemente tiene otras características. Pero cuando el historial oral, es decir, las personas están vivas, las personas que estamos entrevistando fueron actores o actrices del fenómeno, ahí tienes ciertas particularidades que son muy importantes y que deben pasar por un comité de ética. Es decir, cuando uno presenta un proyecto de investigación o un artículo que está dentro de un proyecto, normalmente es el proyecto el que pasa por el comité de ética, en esos comités eh, queda, ¿no es cierto?, establecido todos los elementos que vamos a ver acá, que aseguran, ¿no es cierto?, la validez ética del trabajo. Y esto es particular para la historia oral, como digo, cuando uno trabaja con actores o actrices de periodo más antiguo, más lejano en el tiempo, perdón. Esto no pasa por un comité de ética porque no está afectando a ninguna persona en especial. Pero cuando ocurre la historia oral, que uno está entrevistando, haciendo historia del tiempo presente, esto es muy diferente. Ya. Hay algunos elementos que ya hemos discutido en la historia oral, cuando vimos la historia oral, y que son importantes de considerar. Primero, la vulnerabilidad del testimonio. El documento del archivo tiene sus características, ¿no es cierto?, que ya también tiene ciertos problemas metodológicos que hay que enfrentar, pero en el caso del testimonio oral hay una integridad emocional y social que se puede ver afectada por la publicación de sus memorias, por ejemplo, porque es una persona viva. Entonces, el historiador, la historiadora debe balancear el valor de la fuente con el derecho a la privacidad que debe tener, ¿no es cierto?, la persona que uno entrevistó, su anonimato, si se requiere. A veces los entrevistados no quieren aparecer, digamos, otras veces prefieren estar anónimos, y la sensibilidad ante traumas históricos compartidos. No olvidemos que hayamos visto que el historiador y la historiadora, cuando hace historia oral, es como una especie entre comillas, cómplice con la persona que está entrevistando. Hay toda una complicidad que es muy emocional. Yo sé que nuestra disciplina es completamente racional y que trabajamos sobre elementos conceptuales que son racionales, pero cuando uno entra con la historia oral, hay elementos emocionales que hay que considerar para entender, ¿no es cierto?, las consecuencias que tiene este trabajo. Por lo tanto, el derecho a la privacidad, el anonimato y también la sensibilidad que tenemos que tener cuando hacemos preguntas para no revictimizar a las personas, por ejemplo, cuando están estudiando traumas históricos, eso es muy relevante de entender. Ahora, uno debiera tener esta sensibilidad incluso para temas más lejanos, con personas que ya no están, evidentemente, pero aquí cobra un énfasis especial esta, esta sensibilidad porque la persona está viva, digamos, y puede leer el trabajo después, y su familia también, en fin, hay sus cercanos. Después debe haber una empatía y una suerte de coautoría entre el historiador, la historiadora y su entrevistado o entrevistada. Aquí no estamos hablando solamente de extraer datos eh, que son necesarios, bueno, también lo es, por supuesto, que son necesarios para reconstruir una época histórica, sino que también
hay una agencia del entrevistado sobre su propio relato, es decir, el entrevistado o la entrevistada determina también cómo esos datos van a construirse, o esa información, por ponerle un nombre menos asociado a que esos elementos cuantitativos. ¿Mm? Cuando uno hace una entrevista, tiene que considerar que las preguntas son relevantes, que no tienen que afectar la honra de la persona, ni revictimizarla cuando son fenómenos traumáticos, pero también tiene que considerar que las respuestas que da el entrevistado o la entrevistada determinan también el tipo de información que uno va a construir sobre una época determinada. Eso es muy importante de definirlo y es bien complejo de diferenciar de qué tanto es una información que estoy obteniendo de un entrevistado o entrevistada de lo que efectivamente pudo haber ocurrido, por ejemplo, o que tanto están involucrados en sus propios intereses o sus propias percepciones sobre la época que estamos estudiando. Evidentemente, nosotros no tenemos una posición decimonónica que pensamos que solamente vamos a estudiar a partir de estas entrevistas lo que efectivamente ocurrió, como decía Leopold von Ranke, que también podría ser una posición más positivista, pero es totalmente aceptable. Pero lo que más importa en este caso es entender cuál es la posición del entrevistado o la entrevistada frente a esa historia que estamos estudiando. ¿Cuál es su percepción? Si lo que olvidó, ¿no es cierto? Lo habíamos visto ya en el tema exterior, ¿no es cierto? Si lo que olvidó es parte del trauma, tal vez, es muy complejo esto y es muy relevante entender que no solo extraemos datos, sino que hacemos un diálogo que puede ser asimétrico, porque dependiendo de la situación, eh, eh, puede llegar a serlo, pero es importante considerar que es un diálogo, una vinculación que se establece con el entrevistado o la entrevistada. Por lo tanto, estos, hay que reconocer esta agencia del entrevistado y cómo esto determina o modifica lo que estamos estudiando o la imagen de lo que nos hacemos de lo que estamos estudiando. Hay protocolos clave que hay que em, mencionar al momento de hacer la entrevista, que normalmente esto está por escrito y firmado, digamos, y es parte de los protocolos éticos que exige una comisión, un comité de ética. Primero tiene que haber una explicación clara de los objetivos. ¿Para qué hago esta entrevista? ¿Cuál es el objetivo de el, digamos, del trabajo de investigación y qué papel juega esta entrevista dentro de ese trabajo de investigación? ¿Por qué lo estoy incluyendo? Eso es muy importante que que el entrevistado, perdón, o la entrevistada lo tengan muy claro. En segundo lugar, eh, la persona que uno está entrevistando tiene el derecho a interrumpir cuando quiera, ¿no es cierto?, la entrevista o cerrarla o también a editar. Es decir, que uno después tiene que enviarle la copia de la entrevista y la persona tiene el derecho a omitir cosas, a sacar cosas que no quiere que entren o que fueron, según ella, mal interpretadas. En fin, eso uno no puede hacer una entrevista, tomar los resultados de la entrevista y simplemente hacer un artículo científico. Tiene que devolverle la entrevista transcrita a la persona para que la revise. Eso es muy importante, que es parte de los protocolos éticos de una entrevista, en este caso histórica. Y finalmente la devolución de los resultados, es decir, el resultado final de esta entrevista, que puede ser, normalmente es un artículo o un libro, debe ser entregado también a la persona que uno entrevistó, para que vea el resultado de ese trabajo y dónde entra si es que entra, a veces no entra tan claramente su entrevista. Todo esto, explicación clara de objetivo, derecho a interrumpir o editar, devolución de los resultados, etcétera, tiene que quedar establecido como un protocolo en un texto que tiene que ser entregado a la persona antes de la entrevista y tiene que estar de acuerdo con esto. Tiene que estar de acuerdo con estas condiciones y este marco en el cual se va a hacer la entrevista. No se puede hacer después. Tiene que ser conocido por la persona que uno entrevistó. Otro elemento fundamental que tiene que ser firmado por la persona que uno entrevista, y si no lo firma,
esa entrevista, no, aunque se haga, no se puede utilizar. Es el consentimiento informado. Sí. Esto declara algunos elementos, ¿no es cierto?, que son el marco de la entrevista y de lo que se va a usar después para hacer un texto histórico o científico sobre, con el material que se saca de esa entrevista. Primero está la voluntariedad. El sujeto debe participar sin ningún tipo de coerción o presión académico o social. Y eso tiene que estar declarado, ¿no es cierto? Yo declaro que no he sido, que mi participación es voluntaria, por ejemplo. O sea, hay todo bueno, hay un formato que nos podemos ver después, ya preestablecido de estos consentimientos informados, que normalmente son los mismos siempre. Y en ese formato queda establecido que el sujeto eh, es voluntario o voluntaria. Después tiene que haber una información plena. El participante o la participante debe conocer el destino final de la grabación. Si es un material de archivo, si va a ser utilizado para un libro, va a ser utilizado por un artículo o va a aparecer, por ejemplo, una página web o en otra difusión en redes sociales. También debe ser conocido. Entonces, eso debe estar en el consentimiento informado para que la persona lo sepa y después firme que efectivamente está de acuerdo con ese destino final de la grabación. Después, el lenguaje del consentimiento informado debe ser adaptado al nivel educativo y cultural del entrevistado. Tiene que entenderlo. Por lo tanto, si hay una diferencia muy grande entre el lenguaje utilizado en la academia y el lenguaje de esa persona, ahí debe haber una adaptación para que no haya una relación asimétrica, en donde el historiador o la historiadora con su lenguaje académico eh, genere, ¿no es cierto?, una, em, una aproximación tal que solamente lo pueda entender esa persona, la académica, o el académico, y no el entrevistador, o el entrevistado o la entrevistada. Entonces es muy importante que el lenguaje sea adaptado y esté en relación con el nivel educativo y cultural de la persona que está siendo entrevistada para que pueda entender efectivamente qué es lo que está afirmando en este consentimiento informado. No puede ser solamente algo meramente legal, a pesar de que lo es, sino que tiene que tener un lenguaje eh, accesible para la persona. Y finalmente el derecho de retiro. La facultad de retirar el testimonio en cualquier fase previa a la publicación. Eh, Puede arrepentirse de haber hecho esta entrevista y puede declarar eh, posterior a la entrevista que no quiere que esa entrevista sea usada, por ejemplo, para para una investigación científica. Entonces, eh, y nosotros como historiadores y historiadoras tenemos la obligación de eliminar esa entrevista si que esa persona posteriormente se arrepintió. Es algo que también tiene que quedar declarado en el consentimiento informado como parte de sus derechos. Ya, vamos a terminar esta parte con cuáles son los protocolos, o cómo los protocolos, perdón, éticos se ven influenciados por la nueva era de la inteligencia artificial. Yo sé que lo hemos conversado harto este tema de la inteligencia artificial, y si bien eh, no, no está tan claro cuáles son los elementos que están influyendo en el uso de la inteligencia artificial, que tanto se está usando. Eh, este curso ha partido del supuesto que la inteligencia artificial en algún momento o ahora o se va a usar o se ya se está usando, por lo tanto hay que tratar de entenderla, porque es un medio tecnológico que existe. Por, por ello, ¿no es cierto?, hemos tenido a lo largo de todo el curso esta aproximación o reflexión en torno a la inteligencia artificial. Ya. Aquí tenemos los comités institucionales y el uso del algoritmo en la IA. Los comités institucionales son los que hacen para volver el consentimiento informado. Por ejemplo, el consentimiento informado debe ser entregado a los comités de ética de la facultad, y ellos son los que aprueban, por ejemplo, la parte ética respecto a un proyecto de investigación. Eso siempre se va a mantener y sigue manteniéndose, digamos, en la era de la inteligencia artificial. Por supuesto, no se puede eliminar. Bien, primero, protocolos disciplinares. Hay comités de éticas, que es la protección legal del sujeto humano, que requiere una aprobación previa al proyecto para la persona, por ejemplo, que vamos a entrevistar.
Y estos comités de ética son, en el caso nuestro, son de facultad. O sea, la Facultad de Filosofía y Humanidades tiene un comité de ética que revisa todos los proyectos de investigación donde se involucran a personas vivas. Por lo tanto, los que trabajan en historia oral y trabajan en historia del tiempo presente y escriben y tienen un proyecto en esa área, tienen que pasar por el comité de ética. Una vez que el comité de ética aprueba el proyecto, ya los artículos que emanen o que surjan de esa investigación ya están aprobados, digamos, éticamente por este comité. También hay protocolos específicos como de la Asociación, perdón, de Historia Oral Internacional, que su enfoque principal es preservar el respeto al narrador, a la persona que uno está entrevistando, eh, y tiene como requisito previo, ¿no es cierto?, la donación y la custodia. Es decir, que de alguna forma el historiador, la historiadora custodie esa memoria de la persona que está entrevistando, eh, y que hay una donación, por así decirlo, de la persona hacia el historiador o la historiadora de su conocimiento. O sea, hay todo un vínculo que es lo que hablamos hace un rato. También hay, por ejemplo, la Asociación de Historia Americana de los Estados Unidos, la otra también norteamericana, tiene un enfoque eh, ético relacionado con la conducta profesional en las fuentes, que es como la ética asociada a la propia investigación, al hecho de citar todas las fuentes que uno utilizó, a citar correctamente, eh, a reconocer que el objeto de estudio que uno construye ha sido elaborado en base a todo un conjunto de lecturas. A veces pueden incluso aparecer notas de páginas donde dice esta idea me la dio tal persona, también puede ser. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con la cita rigurosa eh, y la no maleficencia, es decir, no sacar información de una fuente, por ejemplo, una fuente bibliográfica, y no citar a ese autor después, y hacer aparecer como que esa idea fue de una persona, o citar una referencia que uno vio en otro texto y citar la referencia directamente sin decir que uno vio ese otro texto que le permitió radicar esa referencia. Eso también es muy importante. Uno pone dice Blanco 2020, extraído o citado en el texto tanto. Entonces uno muestra que lo que está citando ya ha sido citado por otro y ahí lo vio uno en otro texto. Eso también es parte de la rigurosidad. En, en temas de métodos, uno aprende esta rigurosidad como algo, y lo hemos visto también, como algo técnico, parte de nuestro trabajo, pero en este caso lo estamos viendo como un fenómeno también ético. No solamente tiene que ver con algo técnico. Y aquí, para terminar, ¿no es cierto?, tenemos un gran tema cuando la tecnología, como lo estamos viendo ahora, interviene en nuestro trabajo, eh, de tal manera que no podamos distinguir quién es el autor del trabajo. Ya sabemos que el concepto de autoría eh, probablemente esté mutando a una autoría mixta entre la inteligencia artificial y la inteligencia natural, por así decirlo, o que lo que nosotros hacemos con nuestra inteligencia humana está siendo revisada y mirada también o evaluada por la inteligencia artificial. Entonces, es una combinación ahí. Bueno, sea como sea, eh, se pide que en la era de la inteligencia artificial tengamos una transparencia total, declarando explícitamente el uso que hacemos de ella. Por ejemplo, la curaduría de datos con su análisis. Hay que identificar qué tipo de inteligencia artificial se usó, en qué momento de la fase de investigación se usó, o en qué momento, o dentro del texto, que una parte del texto, por decir esto fue hecho por este análisis fue hecho por una inteligencia artificial, por ejemplo, este análisis de datos, este análisis de información. Eso hay que declararlo explícitamente. Es decir,
cuál fue la herramienta que se utilizó, si fue, digamos, una inteligencia artificial generativa tipo ChatGPT o Gemini o Claude, etcétera, decir, o DeepSeek, decir cuál fue, o si una herramienta específica, por ejemplo, fue utilizada como Grammarly para revisar el texto, ver la parte gramatical. También puede ser que se utilice, de hecho ya está puesta casi en los computadores que tienen que la utilizan todo el tiempo, o sea, está puesta en los computadores. Entonces también uno puede poner que utilizó, o que utilizó, por ejemplo, un traductor para las traducciones, y qué traductor utilizó, eh, o que utilizó para analizar los textos en, en Google LM, puede ser, o que utilizó para buscar textos una inteligencia artificial como Scopus AI, etcétera. Entonces uno tiene que tener la suficiente transparencia para decir qué utilizó y cómo lo utilizó, y en qué momento del trabajo fue utilizado y dónde aparece en el texto, por ejemplo, o en el proyecto. Eso, eso debiera ponerse. Eh, un elemento que hemos discutido harto en esta clase tiene que ver con el sesgo algorítmico que tiene la IA, y que el entrenamiento de alguna forma determina, el entrenamiento de la inteligencia artificial determina, ¿no es cierto?, el acceso que nosotros tenemos a la información, y que puede replicar, por ejemplo, visiones coloniales, y de hecho lo hace, o visiones de género que invisibilizan a las mujeres, o visiones coloniales que invisibilizan a los pueblos del sur global o a los pueblos indígenas, etc. Entonces, si uno hace una investigación basado solo en la inteligencia artificial, por ejemplo con Scopus AI o con Richard Rabbit para buscar información o para analizar información con ChatGPT, etcétera, tiene que considerar siempre que hay un sesgo que no es, que hace que, que no hay, que no es neutral, que tiene un marco definido por los creadores de esa inteligencia artificial. ¿Sí? No es porque quieran invisibilizar simplemente, porque hay una intención, si es que yo creo que no es eso, de invisibilizar a los pueblos indígenas, a las mujeres, sino que porque el material que utilizaron para hacer el entrenamiento en la red ya venía haciendo eso. O sea, ya desde antes, cuando uno utilizaba Google, Google, por ejemplo, para buscar la información, se daba cuenta que era mucho más fácil acceder a información en inglés que en español, o de las universidades norteamericanas o de Europa Central, que, por ejemplo, de Latinoamérica, o más de hombres que de mujeres. Eso ya lo sabíamos de antes. ¿Mm? Por lo tanto, esto del sesgo de la IA no es algo nuevo, pero tenemos que tenerlo súper en consideración como parte de nuestra ética de trabajo, y hacer un uso responsable de la inteligencia artificial, eh, y eso solamente se puede hacer una vez que uno lo comience a practicar. ¿Mm? Y un elemento fundamental es eh, evitar o neutralizar las famosas alucinaciones, que es el riesgo de inversión que tienen, ¿no es cierto?, la IA de las fuentes. Eso no significa que la IA sea, digamos, una tecnología que constantemente está inventando cuando no encuentra. No, es el diseño de la inteligencia artificial como ha sido construido, que siempre da una respuesta y que no puede quedar sin respuesta, y que hace que nosotros le pidamos cada vez más, porque es un negocio en el marco de, de una construcción capitalista del uso de la inteligencia artificial. eh, Hace que muchas veces caigan en lo que la gente de computación llama alucinaciones, es decir, inventar fuentes, inventar temas. Eh, entonces, hay que tratar, y lo que hemos hecho en este curso, de utilizar alguna herramienta eh, donde podamos controlar más esas alucinaciones. Por ejemplo, que trabaje solamente sobre las fuentes que nosotros le pasemos, sobre los artículos que nosotros le pasemos, eh, o que trabaje, o hacerlas trabajar, pero pidiéndole siempre una posición escéptica o crítica. Es decir, decirle desde el principio: no estés de acuerdo con lo que yo digo, sino que trata de contrarrestar mis ideas.
porque de esa forma la inteligencia artificial puede evitar alucinar o puede ser utilizada de una forma mucho más crítica. Em, si pensamos que la inteligencia artificial es sustituto de la verificación, estamos mal porque es un apoyo. Por lo tanto, siempre tenemos que considerar que, pero para todo, no solamente usando la IA, que nosotros tenemos que verificar la información que estamos utilizando. Em, si basamos nuestro trabajo principalmente en uso de herramientas de IA, bueno, va a generar una dificultad para nuestro trabajo porque vamos a estar trabajando sobre fuentes inexistentes, por ejemplo. Eso, y si no las corroboramos, nunca nos vamos a dar cuenta y esas fuentes inexistentes empiezan a circular después como si fueran reales. Eso está ocurriendo. Entonces, es un tema bien complejo. Bien. Eh, vamos a hacer un trabajo, pero no lo vamos a hacer ahora, sobre uso de consentimiento informado en un trabajo individual que va a ser eh, hecho en casa como un trabajo ficticio, pero que nos va a ayudar a entender cómo funciona este sistema de, de la ética. Bien, voy a detener la grabación ahora.